Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Es cierto que estamos mejor que la semana pasada, queda una semana menos. Venga, pues aquí seguimos en el descuento, en el Correo Andalucía Televisión. Tenemos que hablar todavía muchas cosas. De aquí a las 12 de la noche, prácticamente una hora para analizar lo que ha sido la jornada también para el Real Betis Balompié y, por supuesto, para el Club Baloncesto Sevilla y el fútbol provincial, que no se nos ha olvidado, con el ascenso de Utrera, el Castilleja y un montón de cosas que nos trae Bernardo Ruiz. Pero tenemos que hablar de lo que ha sido también esa victoria abultada del Real Betis Balompié ante el Lugo. Tan solo 12 minutos tardó Rubén Castro en abrir la lata y en poner al equipo de Pepe Mel por delante. Un equipo que está buscando el ascenso, como aquel de 2010. No sé si hay similitudes, semejanzas o no. Ahora vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en el Betis y los números, porque usted quiere saber, cuándo va a ascender el Betis. Ahora se lo vamos a contar. Hay opciones varias. Está el partido en Santander del próximo miércoles a las 9, ¿no? Si no me equivoco, 9 de la noche, el miércoles 9 de la noche en Santander ante el Racing. Está el partido del domingo ante el Alcorcón, que si usted pensaba que iba a ser a las 12 de la mañana, sepa que no, que lo han cambiado a las 8 de la tarde. Cosa que, por cierto, me parece fatal por parte de la Liga de Fútbol Profesional, porque si no va a haber celebración, si va a haber celebración, el domingo a las 12 era un día para que el Betis pudiese disfrutar en su estadio, en su casa, de todo eso. El Betis le ha venido bien y quería el cambio por el tema del calor, ¿eh? Por el tema del calor. Eso es lo bueno, que también, yo he visto al Betis regar, literalmente, baldear la grada para que la gente se pudiera sentar de lo que quemaba el cemento. Eso es una recomendación que hizo Tomás Calero en su día y que el Betis tuvo que seguir. Si recuerdas, se mojaron las gradas para refrescar el cemento de tanto calor minutos antes del partido. Vamos a hablar de Rubén, que continúa a golpe de récord, ya es el máximo goleador histórico, supera a Paquirri, que lo había sido antes en todas las categorías del Real Betis Balompié. Luego vamos a hablar también de las dudas, de si Rubén sigue o no sigue la próxima temporada, de Pepe Mel, de Molina, de nuestro amigo Vincenzo Renela, o de otras muchas cosas, como por ejemplo el Betis del futuro. No sé por dónde queréis empezar. Si os parece, por lo que dijo el entrenador del Betis en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín. El ascenso está un pasito más cerca, pero es que no sabemos cuándo se va a producir de manera matemática. Pepe Mel. Bueno, es cierto que estamos mejor que la semana pasada y queda una semana menos, pero siguen quedando 12 puntos y solo sacamos 6, por lo tanto no es suficiente, hay que seguir. Tenemos que ir a Santander a ganar, porque si en Santander perdemos podemos volver a estar a 3, así que hay que ir a ganar como hacemos siempre y que se nos dé bien. Hay que ir a ganar y que se les dé bien, o sea, que derroten al Racing de Santander, estadio donde, ahora vamos a ver esa información, el Betis ganó una liga, eludió un descenso, se produjo otro y donde puede además producirse otro ascenso. Vamos a ver, luego vamos a hacer los números, vamos a poner a la gente en situación de cómo está la película. He dicho, el miércoles es el jueves y a las 8 de la tarde, dije miércoles a las 9, jueves a las... El miércoles es cuando empieza a ascender el Betis, cuando juega el Girona, porque hay que estar pendiente, porque para que el Betis ascienda en Santander, tiene que perder el Girona y a partir de ahí, pues que el Betis gane en Santander y se produzca ese ascenso. El Betis que, por cierto, para aquellos que están pendientes por si sube, esperarlo en el aeropuerto y tal, llegaría en torno a la 1 de la madrugada de Santander. Eso es lo que dijo Pepe Mel, el ascenso está un poquito más cerca. En Santander, en Alcorcón, o frente al Alcorcón, mejor dicho, en casa, ¿dónde se va a producir ese ascenso? Lo vemos. El Sardinero, ese campo donde hace 80 años el Betis ganó la Liga, hace 68 bajó a tercera y hace 8 años se salvó de descender. Un lugar que quedaría de nuevo en la memoria de los béticos si el próximo jueves le ganan al Racing. El día anterior, el Girona debería perder contra el Alavés. Un ascenso a primera bien vale recorrerse, en menos de 36 horas, 1.700 kilómetros. Los verdiblancos están dispuestos a ganar. Han demostrado a lo largo de todo el año que tienen la moral y el potencial suficiente para volver a Primera División. Ayer dieron buena cuenta de ello. 12 minutos son los que le bastaron a Castro para marcar. Le siguieron otros tantos de Peña, Molina, Molinero, de nuevo Castro y por último Renela. 5 goles, ni más ni menos.
Las cartas están sobre la mesa, las cuentas también. Primera división ya se puede tocar con las yemas de los dedos. Si no llega el jueves, podrían conseguirla si le ganan al Alcorcón el domingo, ni más ni menos que en el Benito Villamarín. Algún que otro verde y blanco ya nota la taquicardia, sabedor de que su equipo podría decidirlo todo en el último partido. Sería ante el Sporting, si le gana y pierde los 3 partidos anteriores, subiría ya 50. Incluso Palmerín, la ya mítica mascota del Betis, se le notan los nervios. Los jugadores han sentido como nunca el apoyo de su afición, y subir a primera sería el mejor agradecimiento. Lo saben y lo valen. Bueno, pues la información, los datos, los números que dicen que Santander, Alcorcón, ya veremos a ver contra quién se produce ese ascenso. La última hora, lo más calentito posible. Ha hablado hace tan solo un ratito el presidente del Real Betis Balompié, Juan Carlos Ollero, en la Gala del Deporte, de los compañeros de Onda Cero. Hasta allí nos hemos ido con el querido Juan Raya para saber qué decía el presidente del Real Betis Balompié. Luego vamos a rescatar también lo que dijo el presidente del Sevilla y su portero, que no se me ha olvidado, Sergio Rico. Pero antes, lo que dijo Juan Carlos Ollero sobre ese ascenso, ¿se celebra, no se celebra, cuándo se va a producir? Esto es lo que piensa el club. Yo, como han dicho los futbolistas, los profesionales, yo prefiero que Está cuanto al lado antes Antonio, mejor. socio número... Porque, en fin, cuanto antes mejor. Si tiene que ser en Santander, lo siento por el Santander y por la afición de Santander, que es una afición muy querida por el Betis, pero tenemos que ir a ganar. Si no puede ser en Santander, porque ganará el Girona, no porque perdiéramos nosotros, y tuviera que ser el día del Alcorcón, pues el día del Alcorcón lo celebraremos debidamente. Bueno, pues el Betis que sí, que va a celebrar debidamente, lo han escuchado en boca de su presidente, el ascenso. Eso que había voces que discernían un poco de esa cuestión. En parte también la de Pepe Mel, que entendía que no había nada que celebrar, y es que realmente el Betis no tiene que celebrar que debe estar en primera división porque es la obligación. Lo que tiene que celebrar es no descender más, que esto se acabe, que la elección haya quedado suficientemente claro para una directiva que tiene que organizar un proyecto a medida de lo que es la entidad. A partir de ahí, ¿lo celebrarías, Eduardo? Sí, no. Pues ¿Estás claro, de acuerdo? pues claro que sí, pero es un tema más de política. Vamos a explicarlo. El Consejo de Administración del Betis no quiere meter la pata y quiere tomar una postura. Es cuestión de postura. ¿Cuál es la postura oficial del Consejo de Administración del Betis? Que llevan dándole vueltas a este asunto en varias reuniones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la postura oficial? El club va a decir, bueno, pues no hay nada que celebrar, pero efectivamente se va a celebrar. Y si más o menos le salen las cosas al club, pues el equipo jugaría a las 8 de la tarde ante el Alcorcón el domingo y después se continuaría la fiesta en el estadio. Más allá de todo eso, los jugadores querían el autobús, pero al club eso no le parece bien. Ha habido un auténtico debate, sobre qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que si todo se precipita en Santander, pues hay que hacer otro tipo de planes. La llegada a la 1 de la mañana y entonces el club ya tendría que optar para otra cosa. Lo más normal, y más en un día de elecciones, que es lo que quiere el club, un día de elecciones, que llevarse la fiesta que no salga del estadio. Partido y la continuamos, y los jugadores lo celebran en la grada, entonces se disfraza esa fiesta de cierta normalidad. Pero en el club no quieren autobús, porque claro, no es lo mismo pasar una copa en autobús que celebrar un ascenso en autobús. Los jugadores sí quieren autobús. Todo eso se ha limado, pero el Consejo de Administración del Betis lo que quiere es tomar una postura seria para que el ascenso sea digno incluso en ese aspecto. Para que nadie se vaya, para no herir sensibilidades, para agradar a todo el mundo. Punto número 1. Teledirigir emociones y sentimientos es ruin. Se debe celebrar, por supuesto, porque es el sentimiento de la afición. Si la afición... Una afición que además ha pasado mucho, Bernardo. En primer lugar, y en segundo lugar, si la afición no pretende celebrarlo, no se celebra. Los jugadores que son los que realmente han ascendido, con más o menos limitaciones, quieren autobús. Pues se merecen un autobús. Es que no hay debate. Es que el problema es que el Consejo de Administración del Betis actual es tan sensato, o pretende ser tan sensato, y separarse de anteriores dirigentes, que trata de buscar razón donde no la hay. Es decir, ¿se debe celebrar el ascenso? Por supuesto que sí. En primer lugar, porque el Betis en noviembre no era equipo de primera división. En primer lugar, porque en diciembre la gente dudaba del ascenso del Betis. Y en segundo lugar, porque para que el Betis ascienda ha debido ser el mejor equipo de la categoría durante 42 jornadas. Y eso es un motivo de celebración. 42 semanas interminables. Y el betisismo debe celebrar que ha ascendido a primera división. Y en primer lugar, y en segundo lugar, porque quien dice que el Betis no puede celebrar un ascenso de primera división, porque quizás ni conoce la propia historia del Betis. El Betis debe estar siempre en primera división, por supuesto,
pero a lo largo de su vida ha habido etapas más oscuras que lúcidas. Y ahora es una etapa en la que se debe celebrar que el Betis por fin regresa a donde debe continuar siempre. Es el inconsciente lo que pesa. Es el autobús del Sevilla, el 27-28 de mayo, celebrando Yo no la creo que Copa de la influya UEFA. el Sevilla, fíjate. Eso es lo que no te lo va a decir, no lo creo, te lo va a sinceramente. decir nadie, pero eso está en el inconsciente, en el subconsciente colectivo. Bueno, espérate, de los vamos a béticos preguntarle a la gente. Arroba y- el descuento TV. ¿Cree y usted de que la la Consejo de Administración? hipotética celebración del Sevilla pesaría en una hipotética celebración del ascenso al Betis? Yo lo digo ya, yo creo que no. Que va a venir y creo después. que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y que los triunfos hay que celebrarlos y hay que festejarlos siempre. Porque Lo- es muy lo- difícil. lo mejor es hoy que en va a día venir antes. Festejar algo. Y lo digo así, es muy difícil festejar algo tal y como está la vida, tal y como hemos venido viendo la trayectoria, judicial, no judicial, de ascenso, de descenso, de El, muchas cosas. que el hemos hecho en el Sevilla Betis. ayer en su Y se estadio merece monta una celebrarlo. fiesta con sus aficionados Sin haber de ganado nada agradecimiento todavía. y no ha ganado nada todavía. Eso es darle normalidad al fútbol. Si nos Claro que quitan, sí, es si que nos no se quitan pueden eso ya, reír las emociones. apagamos y nos vamos a todos a casa. Si la afición tiene ganas de festejar algo, una celebración, una clasificación europea o un ascenso, es que el argumento de no es que el Betis no celebró que se clasificó para Europa. Pues a la gente no le dio la Que gana vamos a hacerlo. celebrar los datos es que de no le dio paro, la gana a la gente los hacerlo. datos de Si paro, le da la los gana deportes, celebrar tal, que asciende a primera división, la gente lo celebra y punto. La gente es libre de hacer lo que quiera. También vamos a controlar la masa, ¿no? Cuando la gente se tire a la calle, ya verás tú como todo el mundo se quiere apuntar al carro. Que me parece muy torpe. Yo creo que cada uno puede celebrarlo perfectamente, pero yo entiendo también que el club diga que no tiene por qué haber celebración, porque además viene de día muy grises el Betis, de situaciones que han hecho daño a la afición del Betis, y posiblemente es que el Betis no se tenía que haber ido de donde estaba, y a lo mejor lo fácil es decir, no, pues vamos a celebrar otra vez en la calle, no, pues a lo mejor un día no hay que celebrar tanto, lo que hay que es darle normalidad a donde tiene que estar el Betis, que yo creo que es la quinta o la sexta institución más importante que hay en España. Entonces, yo no veo mal que en este caso concreto, a lo mejor en próximos ejercicios, en próximas temporadas, por la normalidad que tengamos con este presidente, pero por lo vivido hasta ahora, a lo mejor lo bueno es tener esto como reflexión, que cada uno lo celebre, porque yo creo que los jugadores lo van a celebrar en el vestuario, yo creo que en el campo la gente va a estar contenta, y yo creo que cada uno a su estilo lo celebrará. Pero una macro celebración con autobús, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se lo han ganado ellos. No. Y porque ¿Por pueden- qué? Es un momento Se han de ganado- alegría. No, se han ganado subir a primera división y además con mucha autoridad. Ganarse, dar un paseo No estoy de acuerdo, por Leandro. Sevilla en un autobús descapotable, Que no estoy de acuerdo. a todo lujo, con todos los extras, con Pero toda que la eso no es música, para los jugadores, que te reventando, equivocas, reventando. Que te equivocas, eh, que eso no es para los jugadores. Los jugadores son partícipes de algo porque la afición lo quiere. Pero La no, afición, no, tú no no ir en sabes un si autobús quiere o no descapotable. quiere. Sí, no, quiere, claro que quiere. Ir en un autobús descapotable y celebrar ¿verdad, Paco? Ir con tu bufanda ahí, más bético que nadie o más sevillista que nadie, Como porque autobús juegan en el descapotable Sevilla es muy barato. o juegan en el Betis. Que me da si igual no lo es por barato o lo caro. caro que sea, que no es No por vale. barato o por caro. Le quiero decir No, que es que se está hablando es como hasta de que no no se celebra debe un gol, celebrar. no celebra un gol. Con lo difícil que mete un gol no lo va a celebrar. ¿Por qué? Porque es que antes jugaba allí. Vamos a ver, la realidad es la que es. El Betis consigue un ascenso y el Betis lo tiene que celebrar o no celebrar en función de lo que era su afición. No lo quieren los jugadores. No es que los jugadores se quieren pegar un paseo en un autobús descapotable. Pero Como también- si se lo quieren pegar en barco. Pero también Donde se- quiera la ta- afición. pero también se Que es la merece que tiene los fu- derecho a decir pero y a también se celebrar. merece los futbolistas. El Y además, club no quiere autobús. pero y además hay que ser también sensato No, en una pero- cuestión. Hay futbolistas de la actual plantilla del Betis que la próxima temporada no van a militar en el Betis. Y que no van a vivir una cosa como la que han vivido este año. Efectivamente. Y que además, que ascender a primera división es muy bonito. Muy bonito. Y además es liberador. Porque permite de alguna manera despojarte de los complejos de estar en segunda división. Y que ya no solo se celebra ascender a primera división, se celebra abandonar la miseria. Se celebra el fin de las penurias. Se celebra el final de una época de la década ominosa como hubo en el siglo XIX. Es decir, se celebra el fin de la negrura del horizonte del Betis. Y se debe celebrar porque es muy difícil dejar de ser un pobre para convertirte en un rico. Y hay que celebrarlo. Y si la afición quiere, que se celebre. Y si los futbolistas quieren un autobús descapotable, pues que sea un autobús descapotable. Diferente sería que Me pidieran parece un crucero por el una Mediterráneo. medida extraordinaria, que a mí me encanta este Consejo de Administración del Betis, me encanta este presidente, me encanta. Y a mí me gusta también. Buenísimo y me parece acertado, me parece un ejercicio de responsabilidad con lo que ha vivido el betisismo en los últimos tiempos, que es un auténtico desastre No, institucional. yo lo entiendo. Leandro, yo Entiendo lo entiendo. perfectamente el mensaje y entiendo
que no haya ganas de montar una gran fiesta para una celebración Espérate que de te un vas a ascenso a quedar- primera división Espérate que te va a del dar la Real gente- Betis Balompié. Te va a dar la gente la razón, Lo porque estoy entiendo viendo Twitter perfectamente. y la gente lo entiende. Yo no quiero que parezca que quiero que el Betis celebre o no celebre. Yo quiero que la gente haga lo que le dé la gana. No, no, tú Lo no has que dicho su- eso. tú no has dicho No, eso. un momento. Ahora estás Déjame diciendo otra terminar, cosa. déjame Eso lo he dicho terminar. yo. Que Tú no, no que no, estás que no, diciendo que no. eso. Que me dejes Yo terminar, no he dicho hombre. eso. Que me dejes terminar. Si yo te Que lo que digo- te quiero decir es que la gente tiene que hacer lo que le dé la gana. Y la gente, cuando el Betis suba a primera división, se va a echar a la calle y eso no va a poder parar nadie. No, pero No te lo va a poder parar nadie. Entonces, una vez que Yo la gente se estaba echa a la calle, hablando- ¿qué hacemos? ¿Improvisamos? No, habrá que tener previsto Paquito- un plan para lo que ocurra. Paquito Gallardo, el Paco, Atlético de Madrid bajó a segunda división y también lo celebró, ¿no? claro que sí. Yo quiero decir una cosa. Primera cosa, ojalá que no asciendan en Santander, porque yo ascendí con el Murcia en Ponferradina, puede ser lo más feo que te puede pasar. Una fiesta. No había ni un bar abierto, ¿no? en- Con los hombres lobos ahí en celebrando Ponferradina. por la calle. Ah, bueno, es que... Bueno, igual que en ¿Y por qué Santander, más vamos, que bonito hacerte en tampoco, casa, Paco? que está casi al lado. No hay es lo peor que te discotecas en puede. Santander a la 1 de la mañana. Y pienso, No tiene- que con una afición con el Betis se merece que el equipo ascienda en su estadio y que puedan hacer Tú si fueras lo que se jugador merece. del Real Betis Balompié en la No pintamos actualidad, nada. Así de fácil. No pintamos nada. Eso de que los jugadores han dicho de llegar a autobús, mentira. Yo te lo digo yo, de primera mano. Los jugadores no pintan nada. A los jugadores le dicen esto, esto y esto. ¿Y es lo que hacen? Y esa es la celebración, porque tú no puedes proponer nada. O sea, no puedes proponer nada, que eso va dirigido por el club, igual que nosotros en su día se nos dijeron, hay que ir a celebrarlo. Pues fuimos. Hay que... Pero bueno, de todas formas, como ya dicen que el Betis es de los béticos y tal, ¿por qué no cogen a la Federación de Peña y le preguntan qué sería lo ideal para hacer esa celebración? Y ahora yo, por ejemplo, Leandro, Porque la Federación de Peña se ha en mi quedado en el opinión, Palmar. Por eso. en mi opinión, ahora estamos diciendo que no estamos mirando de reojo al Sevilla, pero verdaderamente lo estamos mirando, porque es que hace 10 años los dos equipos celebraron el ascender a primera división. Es que es lógico. Entonces, verdaderamente estamos mirando al Yo es que vecino no si ahora entiendo- no vamos, no entiendo- no vamos en es que no autobús. entiendo Ahora, festejar a mí un- me causó- celebrarlo. A mí me causó estupor que el Betis no celebrara que se clasificó para Europa. Pero ahora- es que yo le preguntaría a los béticos que no celebraron la clasificación para Europa. Y oiga usted, con todo el debido respeto, ¿y usted qué va a celebrar? ¿Que el Betis gane una Champions? Es que yo creo Es que- que... es que yo pero pregunto- de todas eso, formas, Leonardo, de a todas ver, formas, que el Betis una se cosa. clasificó Termina para ir a Paco, Europa y no hubo una fiesta. aclaramos y vamos a Twitter porque la gente se está pronunciando Hombre, yo creo y quiero que en el escuchemos lo campo que sí hubo piensa un la gente. fiestón. De todas formas, una Claro que cosa. sí, pero En el celebrar sí, las en el campo cosas. que más quieres, Vamos a con tu ver. afición, con tu gente, el público de pie y los jugadores celebrándolo como hizo ayer el Sevilla porque bate un récord y porque hace la mejor temporada de su historia. Eso hay que celebrar con tu gente. Ahora, de ahí a salir a la calle, ¿qué valor le estaremos dando entonces a una competición de Copa del Rey como ha ganado el Betis? ¿Qué valor le estaremos Pues se dando? celebró, igual que se valor celebró le el damos ascenso, a una pero vamos a ver. que está ganando Vamos a ver, el es que Betis? perdemos el O sea, norte, vamos, perdemos el norte. Hay varios rangos de Disculparme un celebración, segundo, que es que creo perdemos. que estamos equivocados. Yo no voy a entrar en comparaciones de lo que hace un equipo hace otro. Yo no voy a entrar en eso. Si no es- Yo no, que no voy a entrar en eso. Lo que entra la gente si quiere, arroba el descuento TV. Yo no. Lo que sí digo, que yo, por ejemplo, y es opinión de Antonio Viola, no es ningún tipo de información, es opinión. Creo que esto es como cuando un futbolista dice, si marco no lo celebro, con lo difícil que es hacer un gol. Si uno consigue un éxito deportivo, porque no olvidemos que el éxito deportivo, el Real Betis Balompié tiene que estar en primera división, pero si eso es indiscutible, pero si eso nadie lo discute, pero conseguir un ascenso, Paco, Pero si es sea que- cual sea el nivel de la entidad, es que no es un estamos éxito de la debatiendo. temporada, porque es lo que se buscaba. Pero Con sí, lo cual, Antonio. si la afición lo quiere celebrar, oye, pues que lo celebre. Pero si es Lo que que no tiene que estar el estamos Betis preparado debatiendo- para dar una respuesta, Enfoca ¿no? ¿En qué estamos debatiendo? Es que yo creo que estamos Yo ya me debatiendo una cosa totalmente diferente. Estamos debatiendo en salir en el autobús. ¿Quién ha dicho que el Betis no lo va a No, ha celebrar? dicho el presidente que lo va a celebrar debidamente. Claro, bueno, ¿y quién dice? Con oye, moderación. Igualmente, que en su día Sin se alardes. cambiaron algunas cosas y tal. Bueno, pues ahora, en vez de celebrarse montado en el autobús, pues se toma... Como si de se hacer quieren tirar de un fiestón helicóptero en paracaídas. en el que hagan campo del Betis. Pero Pero lo que el club sí, quiere sí, hacer, lo que la se va a afición celebrar. quiere. O celebrar lo que es... ¿A qué llevamos celebración? ¿A salir desde Benito Villamarín, llegar al ayuntamiento, salir al ayuntamiento y volver no para atrás? preparar una fiesta. El Consejo de Administración del Betis tiene... Bueno, pues una Tiene la fiesta, duda de celebro, lo que voy a sea. preparar una fiesta para el tema. Bueno, pero si ascendemos en partido de casa y todo viene y tal, bueno, los jugadores saludan y un micrófono, eso no es preparar una fiesta, eso es darle cierta continuidad. Eso es lo que a mí me parece que está pensando el Consejo de Administración del Betis. una Que nadie le celebración, acuse ¿no? de decir, ustedes han tomado una decisión meditada, de planificada y tal, de haber celebrado. no, Edu, No quieren que eso se les es acuse de celebración, eso. Edu, yo eso- Y me parece una ¿Y si el paplena. Betis asciende en Santander? ¿No hay autobús descapotable para transportar al equipo desde
Pero El aeropuerto del estadio. Ya le está doliendo la cabeza con su invitación al Betis y se es ocurre que eso. yo creo que estamos llamando celebración a montarse en el autobús. Efectivamente. Pues, Pero es que fíjate. es que si fíjate te un montas en el detalle. autobús es celebración. Pero es que Ahora, ahora mismo si estoy tú re- lo celebras en el campo del Betis, viene Alejandro Sanz y demás, no celebración. Es una celebración tan válida como otra Es que cualquiera. ahora Por mismo supuesto. ahora mismo Es estamos lo que yo, celebrando lo mismo. es lo Ahora que yo, mismo es lo estoy- que yo, perdona, No, no. Bernardo, termino. Es lo que yo quería explicar, a lo mejor, pues o no lo sé hacer o no me habéis entendido. Lo ha definido Paco perfectamente. Yo no digo que no lo celebren, ni digo que hagan lo que los jugadores quieran, como dice Paco, a lo mejor no pintan nada. Yo lo único que digo, que el Bético que lleva un año padeciendo, haber descendido con 25 puntos, todo lo que ha pasado este año, que no ha sido poco, intervenciones judiciales, medidas cautelares, problemas económicos, Rubén, tal cual, Velázquez. presuntos amaños, que me da igual todo, mételo todo en una costelera. Y que esa persona que ahora mismo ve que su equipo suba a primera división, que es lo único que quiere este año, que le da igual los demás, no va a salir a la calle con su bufanda a celebrar, no vaya al campo a que le cante Alejandro Sanz o que le cante Hugo, que me da igual, no vaya al campo a darse una vuelta, a celebrar, a salir a la calle a festejar lo que lleva contenido tanto tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que- ¿Quién es el Betis como, que se entienda esto bien que voy a decir? ¿Quién es el Betis para prohibir eso? ¿O quién es? Por supuesto que no, ya ha dicho el presidente que lo van a celebrar. Vale, de acuerdo. A partir de ahí, el autobús, no el autobús, bueno, eso ya lo decidirá el club. Pero celebración tiene que haber, porque la gente tiene algo contenido que necesita expresar y que a mí me parece imagen, y esto no es hojana, es la pura realidad. Como está la vida en día, que alguien tenga un motivo para celebrar algo con la de cosas mal que hay, de verdad, en serio, frenar la euforia de alguien, ¿por qué motivo? Pero ¿cuál es el motivo? Vamos a definir celebración. Celebración, El problema con la cualquier habitación del momento Betis de es euforia, de alegría. ¿Cómo de una definimos afición que lo celebración? merece. Montamos la fiestuki de la última vez con Pepe Mel en la parte de Gol fachada, Sur. en la fachada de fondo. Mira, ahí la tienes. Que da la palmera. Montamos el autobús. No, el Betis quiere darle cierta naturalidad. Porque en el Betis. Estupendo, genial. En el Betis se acabó el presidencialismo. Yo hago, yo ordeno. Y tiene a lo mejor el mejor presidente en décadas. Juan Sí, Carlos sí, Sellado. estoy de acuerdo. Pero este presidente está escuchando al Consejo y el Consejo escucha a asesores y los asesores escuchan Y a la está calle tranquilo. y se consulta con medios de comunicación Consensua. y con especialistas. Y hay gente que considera atroz que el Betis vaya a celebrar. Hay béticos que consideran que el Betis no debe celebrar el ascenso. Porque Y a de eso está en su casa. y a esos los está escuchando también Consejo No, pues, de Administración. pues, Entonces pero que no quiera celebrar, yo lo entiendo y lo quiere respeto. no herir sensibilidades. Pero un ejemplo, por ejemplo, que no, que es que hay que ser en la vida hay que ser políticamente incorrecto. Y una persona que dirige un club, una institución o hasta una comunidad de vecinos adopta decisiones que pueden ser impopulares, pero que son sensatas. Y celebrar el ascenso es una sensatez absoluta. Por ejemplo, y valga la redundancia, un ejemplo. El Betis y el Granada no son clubes ni similares. Lógicamente, el Betis es un club con más historial, con más palmarés, con más tradición en primera, con más masa social, con una ciudad más grande. De acuerdo. El Granada celebró el ascenso a Segunda División B. A Segunda División B. Pero no porque la gente estuviera contenta de ascender a Segunda División B y que fuera el Dieter Zafra. No. Porque suponía el final de una etapa realmente desoladora. Y el Betis celebra que abandona una etapa para enterrar en el olvido. Mira, me aburre ya el asunto. porque- cerramos el tema porque quiero Gracias también escuchar la por opinión de la gente decirme que porque te aburro. No me aburres tú. me está sorprendiendo realmente la opinión de alguna gente que nos está viendo desde casa. Pero ahora Vicky nos va a Me aburre el contar. asunto porque creo que los acontecimientos son los que van a precipitar las cosas. Será Bueno. maravilloso que el equipo Venga, ascienda en Bernardo, vente Santander. rápido, que vamos a ver Me una encantaría información que el importante de equipo- Rubén. Me encantaría que el equipo ascendiera en Santander y que la gente Pues yo no. improvisadamente Se tire a la calle. le recibiera el equipo Claro a la que 1 de la sí. mañana y demostrara que la gente quiere celebrar el ascenso. Alegría del No, sobre pero la yo espérate. no, pues tú, encima que estás diciendo que hay gente que se merece que lo celebre la gente de los pueblos también, el domingo en el campo del Betis, que pierdan. Para mí que pierdan y que lo celebren en el campo del Betis. Yo te digo por mi Que experiencia. empate el Girona. Y que pueda venir toda la gente de los pueblos que hay, todos los béticos, todos esos niños que puedan disfrutar el poder recogerlo en la estación, todo ese tipo de cosas, que lo puedan disfrutar también. Pues eso también que dice Paco, también es otra visión, claro. No está viendo ahora a lo mejor alguien que vive lejos y dice, yo pienso como Paco, para que ascienda el miércoles, que yo no me da tiempo a llegar a Sevilla a la 1 de la mañana, que ascienda el domingo que yo lo vivo. Jueves. Oye, es otra lectura, cada uno tiene la suya. Arroba el descuento TV, Vicky, ¿qué nos está contando o qué nos dice la gente que nos ve de casa? Creo que hay opiniones de todos los gustos, pero me llama la atención poderosamente que la mayoría de mensajes que nos está llegando no quieren celebrar nada, dice que hay que pensar de otra manera, pero corrígeme, Vicky, léeme, ¿qué está llegando? Sí, efectivamente. Hay opiniones divididas y ahora te voy a contar yo una cosita que me pasó ayer.
Por ejemplo, Carlos Muñoz dice que lo que hay que intentar es que este sea el último ascenso. Y eso... Ahí coincidimos. ahí creo que todos, coincide todo el evidentemente. mundo. Juli Moreno, por ejemplo, dice que se celebra en el estadio y punto. Es una manera de autoexigencia también. Si no, afirman, le meten unas cuantas de pullita a los altos cargos que dice que si no se van a subir demasiado. Rosy Campos, por otra parte, dice que la segunda no es un paseo por las nubes, el tema es tan sencillo como respetar que cada uno haga lo que le parezca y lo que le apetezca. Pues Jesús Rosales es muy fijo en su opinión y dice que no se debe celebrar y punto. Bueno, hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Hay un poco de todo. Veo a Vicky dar ahí al teclado, van entrando, mucho, ¿no? hay mucho. Venga, un último, antes de... Por ejemplo, Lito dice que celebrar el ascenso más allá de dentro del estadio es hacer ridículo. Empecemos de una vez a pensar en grande. Bueno, pues opiniones, como ven, de todos los gustos. Habla este oyente de grande, de grandeza, de ser grande. Grande en el Betis está siendo un futbolista que llegó hace 5 temporadas y que 5 años después se ha convertido en el máximo goleador de toda la historia del Real Betis Balompié. No para de batir récords. Rubén Castro, un futbolista que no sabemos si el año que viene va a continuar, no va a continuar en el Real Betis Balompié, pero que a día de hoy, con 34 años, ha hecho todo esto que le vamos a contar. El nombre del Betis está ya relacionado con Rubén Castro. Es algo que nadie podría discutir. Es el nombre récord. El domingo cumplió su partido número 200 con la camiseta verde y blanca. También con ella ha marcado 28 goles esta temporada. Con ello ha batido al mítico Paquirri, alcanzando la histórica cifra de 111 goles. A Castro se le han podido reprochar algún mal partido, un mal pase o un balón colgado, pero sin duda no ha dejado a nadie indiferente. El canario ha conseguido ya su mejor temporada. Ante el Racing podría batir uno más, el de 6 jornadas consecutivas con goles. El domingo vio y venció. Ha puesto el listón tan alto que al segundo máximo goleador de segunda división le lleva una ventaja de 7 tantos. Lo que empezó como tristeza por estar en segunda se ha convertido en alegría. El Betis ha firmado una gran temporada y Rubén es su máximo artífice. Bueno, pues su máximo artífice y su máximo artillero. Al final aparecieron él y Molina y además se sumó Renela. Una muy buena noticia que aparezca Vincenzo Renela, que lleva un tiempo sin jugar y que anotase su gol. De hecho, fue protagonista en la zona mixta del estadio Benito Villamarín. Esto era lo que contaba el delantero verde y blanco después de un tiempo sin jugar, de un tiempo sin marcar, una vuelta además de manera completa y que consiguió su golito, como loco el hombre. Tenemos un partido difícil fuera de casa, pero estamos en una buena dinámica y esperamos ganar ahí también. Bueno, pues esto decía Renela y si no me equivoco tenemos también por ahí lo que dijo en este caso Jorge Molina. Ahora te voy a preguntar por un futbolista como Jorge Molina, porque a veces creo que no se le valora lo suficiente, pero antes de que Paco nos dé la versión como, Jorge Molina no, Molinero, que estuvo brillante ayer, que anotó su gol y que es un currante de esto del fútbol, no sabemos si el año que viene va a estar o no, ahora vamos a hablar del Betis del futuro, pero que decía esto en sala de prensa no, en zona mixta. Hay que seguir, tenemos el jueves otros 3 puntos y solo pensamos en Santander nada más. Bueno, pues las palabras de Renela, de Molinero. Paco, Molinero es un futbolista de los que todo el mundo se acuerda, no es un futbolista a lo mejor brillante, pero normalmente no suele estar mal. Es un jugador que ha cumplido cuando le ha tocado y ayer, por ejemplo, consiguió un gol, ha estado muy bien también con alguna que otra asistencia. Es decir, que bueno, para el final de la temporada no ha sido tan mala para él. Mira, yo con Molinero estuve en el Huesca, él llegó allí y yo estuve hablando con él para que viniera al Huesca y demás, y creo que fue una decisión acertada para él porque ese fue el fútbol rumano desde el Atlético de Madrid y le salió mal la jugada, ¿no? Y como que tenía que volver otra vez a engancharse, ¿no? Empezar de cero en España. Entonces yo lo conozco del Huesca. Es un jugador que sí es cierto que a lo mejor no llama mucho la atención, pero yo siempre miro un poco más allá, ¿no? Si tú te das cuenta de Molinero, con Molinero en estos últimos años ha podido pasar 6 entrenadores. Y da la casualidad que con esos 6 entrenadores, Molinero ha sido titular y además titular indiscutible. Y eso es muy complicado para un jugador. Eso dice mucho un profesional. Eso dice mucho. Entonces, yo por eso le doy ese valor a Molinero, porque es súper complicado estar con 6 entrenadores diferentes y para todos 6 importantes. Bueno, pues Molinero, futbolista que ha hecho muy bien las cosas, como este que está aquí, 200 partidos, un montón de goles, ya lo hemos dicho, y Jorge Molina, otro que también sigue batiendo récord junto a él, al frente del, en este caso iba a decir al frente, no, en la delantera del Real Betis Balompié. El Betis, sí, claro, al frente arriba. El Betis del futuro, ¿qué va a pasar con Portillo, que se va a quedar si asciende porque hay una opción de compra? ¿Qué va a pasar
con Kadir? ¿Qué va a pasar con futbolistas que están cedidos? ¿Qué va a pasar con futbolistas como Molinero, como Matilla, como Casado? ¿Qué va a ocurrir con la plantilla del Real Betis Balompié? ¿Cuál es el plan de futuro para este Betis en Primera División? Lo que nadie prácticamente duda, el Betis subirá a Primera División y la venta en nuevos jugadores para marcar una nueva futura temporada está ya fijada. Aunque uno de los componentes del matrimonio perfecto en el Villamarín, Jorge Molina, ha marcado su mejor temporada, ascendiendo notablemente desde que llegara Mel, su futuro es todavía una incógnita. El entrenador lo tiene claro, debe continuar y seguir demostrando su gran valía con la camiseta verde y blanca. El club aún no lo tiene tan claro. En Argentina cuenta con un objetivo de 28 años, un defensa que refrescaría la plantilla. Se trata del Hoyo, del Racing de Avellaneda, un fichaje por el que podrían pagar casi 4 millones de euros. Otro dilema es el de Héctor Rodas. Apenas ha jugado 4 partidos de los 10 necesarios para la renovación automática y Mel demanda una buena defensa. Su continuidad a día de hoy parece poco probable. El club ha fijado también sus ojos en varios jugadores del Real Madrid. Se trata de 7 jóvenes merengues que podrían dar juego en el centro del campo. Por un lado, se habla de Sobrino y Asensio, a los que se ha sumado en las últimas semanas Medrán, Mascarell, José Rodríguez, Diego Llorente y Burgui. Lo que sí parece seguro es la continuidad de Pepe Mel. Tanto el entrenador como Llero lo han dejado claro. Si el Betis consigue subir, su continuidad está garantizada. No voy a estar en un sitio mejor, fueron sus palabras, y desde luego el cariño y respeto de la afición y jugadores no le van a faltar. Bueno, pues algunos de los nombres que han salido, que están en la agenda, las canteras otra vez que aparecen en este caso para intentar pescar alguna perla joven que pueda aportar en Primera División. Me hace el gesto de 6. 6 son, hemos dicho 7 en el vídeo, los canteranos del Madrid que podían estar en esa lista. ¿Te acuerdas esa magnífica película La Lista de Chile? Más allá de esta lista se extiende el abismo, pues eso. Hay 6 futbolistas que deben contar en el Betis para el año que viene. Uno es Adán, otro es Jorge Molina, otro es Portillo, otro es Rubén, otro es Dani Ceballos y para de contar. Has dicho la defensa Portillo, Rubén y Molina. Rubén y Molina, 34 años los dos. Hay quien tiene dudas de si van a rendir en Primera División. Bueno, yo no tengo ninguna duda. A los números me remito. 5 años en Primera, en Segunda, donde han estado. Ha marcado goles siempre. Hay quien piensa que el Betis va a darle libertad a Rubén para salir si tiene en su asunto personal en los juzgados, si tiene una condena, aunque sea leve. Si es condenado, Rubén Castro, se le facilitaría la salida. Hay quien piensa en el Consejo de Administración que esa sería la postura digna, pero en fin, vamos a hablar de fútbol. Más allá de eso, se extienden un montón de dudas. Yo no creo que el Betis vaya a hacer la barbaridad de quedarse solamente con 5 o 6 futbolistas, pero ahora mismo es Pepe Mel y Macías el que tiene que... el trabajo tan gordo que tiene Macías para rescindir contratos, todos tienen contratos, es tan enorme que mucho me temo que a ver si no le va a dejar todo ese trámite, ese esfuerzo, no le va a dejar tiempo para fichar un equipo. Y el Betis tiene que fichar un equipo nuevo, no como el Córdoba que fichó a 15 tíos para nada. Bueno, sí, perdona. Sí, como el Sevilla de Monchi, que con 14 tíos nuevos, a los 9 meses, Emery lo plantó en la final de Turín. En el Betis coinciden e insisten en la necesidad de firmar 4 o 5 futbolistas de primer nivel. Y el resto de incorporaciones va a depender de la operación salida. Es decir, antes de entrar, dejen salir, ¿no? Efectivamente. Ellos, lógicamente, además saben que van a tener que emplear en muchísimos casos la fórmula de las cesiones, ¿no? Porque habrá jugadores que no puedas rescindirles porque económicamente no sea viable la operación o porque no sea rentable en parámetros de rentabilidad, pero que lógicamente no pueden continuar en el Betis en Primera División. Yo creo que en primer lugar va a ser una tarea ardua y se va a demorar en el tiempo, porque no son jugadores de mercado de Primera División y en Segunda División casi nadie paga las cantidades que muchos de ellos van a pretender cobrar. Es decir, el Betis tendrá que de alguna manera sopesar la posibilidad de compartir fichas y qué grado de porcentaje de esas fichas. Es que la operación salida va a ser realmente más compleja que la operación llegada, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que ahí va a depender la capacidad de los 2 porteros, los 2 mediapuntas, Dani Ceballos y Portillo, y los 2 delanteros. Más allá de eso, el Betis tiene que pensarse mucho qué es lo que va a hacer. De entrada no le vale ni uno de los defensas que tiene. ¿Acaso Molinero por su gran final de temporada? Bueno, lógicamente, y también yo creo que hay que ser justo, y Varela puede ser perfectamente un futbolista de futuro, de la primera plantilla del Real Betis. Bueno, el otro día puso un centro también magnífico, ¿no? Verás que al final
Y hay jugadores. Poco a poco va apareciendo, a lo mejor no de golpe, pero dos es que, o tres centrales. hace falta un tiempo. 3 centrales. Venga, rápido que nos vamos a ir a Publi. Paco, tú como profesional, si estuvieras en la plantilla del Betis, ¿tendrías miedo de voy a continuar, no voy a continuar? Hombre, eso siempre, según cómo te haya Después de un año así, ¿verdad? Según cómo te haya ido la temporada, pues siempre tienes ese cosquilleo en el estómago de saber si vas a seguir contando. Pero verdaderamente los futbolistas más o menos ya a esta altura, sobre todo en la situación que está el Betis, a través de sus representantes saben quién puede continuar y quién se puede ir. Yo de todas formas, si estáis poniendo mi planteamiento para el Betis, para el año que viene y tal, yo lo tendría muy claro y yo invertiría en cantera. O sea, yo ahora que estoy viendo mucho fútbol a nivel de cantera en el Real Betis... Pues tú como seleccionador de las categorías inferiores de la selección andaluza tienes que estar ahí viendo chavales todo el rato. Por ejemplo, en los últimos años, el Sevilla, por ejemplo, por no comparar... Bueno, no vamos a comparar con el Sevilla, ¿no? Pero yo creo que la base para que un club haga bien los cimientos y demás son los jugadores canteranos, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, Edu, ¿cuántos jugadores canteranos han salido del Betis? Estamos hablando que el último era súper importante. Mira, hago un inciso y te voy a apoyar para que sigas en el discurso. Hay un estudio hecho que el Betis tiene, que el Betis solo ha conseguido éxitos en toda su historia cuando ha tenido un mínimo de 5 o 6 jugadores en su equipo titular de la cantera. Hablo del año de Juan de Ramos, del año de Serra Ferrer, de ascensos y de competición, y cuando ha logrado competición europea. No, o de o de la Copa del Rey. Había 5, 6 mínimos. Edu, pero yo no quiero hablar ahora mismo de que para el año que viene tiene que haber en el Betis 10 canteranos. No quiero hablar de eso. Yo quiero decir que en los últimos años un equipo se construye y sobre todo la base tiene que ser de jugadores que salgan, que son a coste cero de la cantera y que tú le puedas dar salida para ir ahí y ir recuperándote. Para mí es inaceptable, por ejemplo, que el Betis, teniendo la materia prima que tiene el Betis a nivel de cantera, que tú conoces bien, solo tenga un campo para entrenar. Esa cantera se merece unas buenas instalaciones deportivas donde pueda pulir todo eso diamante que tiene en la cantera del Betis. Si es que teniendo eso ha sacado Dani Ceballos, que estábamos diciendo que los quería el Chelsea, que los quería grandes equipos, Vadillo, hemos sacado grandes jugadores. Yo en vez de firmar esos 4 jugadores importantes, firmaba 3 y esa cantidad de dinero la invertí en la ciudad deportiva, que un Real Betis Balompié no puede, para mi opinión, a un jugador del Betis ahora mismo con tu selección. ¿Quién es? ¿Un sub-16, un chaval, cadete? No, ya están juveniles o pasando de cadete a juvenil, ¿no? Sí, cadete. Vale, cadete. ¿Quién es el que te has traído tú? Yo Melendo, ¿no? Sí. Melende. Bueno, de Utrera también. De todos los futbolistas que has visto en el Betis, bueno, insisto, tú tienes una selección que es sub-16, que tienes una edad, pero has visto más equipos de la cantera del Betis. ¿Qué futbolista hay dentro de ese conocimiento o que desde la Federación Andaluza estáis trabajando y digáis, este tío va a llegar, este tío... Antonio, mira, ¿cuántos hay? Bueno, me vas a permitir que no te diga nombre, pero sí es cierto que el División de Honor y el Liga Nacional del Betis, el Liga Nacional ha sido campeón de Liga Nacional, el División de Honor ha estado arriba también y ha sido, al final no ha quedado campeón, pero ha estado peleando por el título, que te digo, la materia prima es súper importante en el Betis, y eso que el Betis solo tiene a día de hoy solo un campo. Esa cantera necesita, por cómo es el club, por estabilidad del club y demás, que esa cantera saque más materia prima porque la tienen, pero claro, vamos a facilitarle los medios para que salgan a relucir esos tan buenos jugadores que tienen, que muchísimas canteras de otros sitios que tienen instalaciones ya pagarían por tener esos jugadores en sus canteras. La labor de captación. Venga, rápido, Bernardo. Hay que potenciar la labor de captación. Yo no coincido contigo, yo creo que la División de Honor es muy mejorable de la próxima temporada. Yo creo que el Betis debe reforzar línea defensiva fundamental. Pero Bernardo, vale, yo estoy de acuerdo contigo. Pero muy mejorable. Teniendo un campo solo para toda la cantera del Betis, ¿tú crees que es forma de trabajar? No, por supuesto se debe invertir en... Pero no solo eso, la residencia. Bueno, pero yo pongo los campos. Para mí es súper importante primero los campos. Teniendo un campo... Pero bueno, pero es complicado, ¿no? Pero es que además es que el campo de fútbol 7, por ejemplo, no cumplía con las medidas reglamentarias. Y lógicamente no es culpa de los actuales gestores, porque ese se inauguró en la etapa de Luis Oliver rápido para que lo inaugurara Luis Oliver. Bueno, cosas que hay que ir mejorando, como dice Paco, en la cantera, y además tiene toda la razón. Antes de marcharnos a publicidades, vamos a dejar con un consejito de la Universidad de Sevilla. Instalaciones siempre cerca de casa, económicas, de última generación,
de un nivel importante para que usted practique diversos deportes, diversas materias, en muchas disciplinas, con un horario amplio, con un precio, como digo, más que asequible. Todo lo que usted quiera lo tiene a la mano a través del SADUC de la Universidad de Sevilla y su sección de deportes en este caso. Vamos a darnos una vuelta para ver ese consejito, vamos a los escaparates y a la vuelta todavía tenemos que hablar de Pepe Castro, de Sergio Rico, de algún total que se nos ha quedado por ahí colgado y hablar también de Castilleja y de Utrera, que son equipos de tercera división. Entre las instalaciones indoor, los usuarios pueden combinar deportes de contacto como el taekwondo con disciplinas encaminadas a aumentar tu nivel cardiorrespiratorio y tu capacidad física con el ciclo indoor o Core Training System, que basa sus entrenamientos en fortalecer el abdomen y la zona de la espalda baja. Además de estas tres modalidades, los centros de las actividades del SADUC cuentan también con el Body Fitness, ciclo virtual, en la que realizas clases de ciclo monitorizadas por un profesor virtual que te guía durante la sesión de bicicleta estática, Fitball Extreme, en el que se mejora el equilibrio, la fuerza y la coordinación, Fan Circuit y Functional Training Gap, dedicado a glúteos, piernas y abdominales principalmente, Interval Steep, Stretching, enfocado en estiramientos musculares para relajar y eliminar tensiones, yoga activo, mantenimiento, tai chi, danza del vientre, que se dividirán en grupos de iniciación y avanzado, y las disciplinas de contacto, Hapkido, karate y taekwondo. El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, en sus instalaciones ubicadas en Los Bermejales, dispone de actividades tanto acuáticas como indoors, además de la posibilidad de practicar deporte outdoor con la modalidad de Running Club, un gran abanico de actividades para los abonados, haciendo del SADUS una de las referencias deportivas de la capital andaluza. Y por último, el latino en línea, con clases en las que se combinan bailes de diversos estilos latinos para mejorar la coordinación y la tonificación de tu cuerpo a través de la música y el baile. SADUS, salud y deporte en tus manos. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.